Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que amo, que es la estrategia, ¿no? Hablemos de estrategia. Eh, Número uno, y creo que este es el objetivo de este video, es que entiendas que tú eres el experto de la estrategia en tu empresa de fe. Nadie más. No es el contador, no es el director de planeación estratégica, no es el director de marketing, no es el director de ventas. Eres tu director general, fundador, socio, presidente, como quiera que te llames dentro de tu empresa de fe. Tú eres el experto de la estrategia en la empresa de fe. Y bueno, si te das cuenta de esto, de tu rol, de tu responsabilidad, eh, pues en sí eres el que recibes, como ese vicario, ¿no? El que recibe esa estrategia, ese mensaje, ese deseo del corazón de Dios para tu empresa y es el que lo comunica a tus colaboradores. Pero bueno, volviendo a hablar de estrategia, en el ajedrez hay dos elementos, ¿no? Que lo componen, la estrategia y la táctica. Déjame describir un poquito la táctica, es mover las piezas de acuerdo a la necesidad, las piezas de un ajedrez, y la estrategia es mover las piezas de acuerdo a un plan, ¿no? Dice el gran maestro Tartakovsky, táctica es lo que se hace cuando hay algo que hacer. Y estrategia es lo que se hace cuando no hay nada que hacer. La táctica es lo que se hace respondiendo a algún movimiento de tu rival. Y la estrategia es lo que se hace respondiendo a un plan. La estrategia es, como dice Tartakovsky aquí, es lo que se hace cuando no hay nada que hacer. Y no es tanto que no haya nada que hacer, sino porque es lo que se hace cuando aparentemente no hay nada que hacer. Y uno tiene un plan que está funcionando como tras bambalinas, que no es táctico, que no es operativo, que no es visible, pero hay una idea muy concreta que se está ejecutando y que al final también se puede evaluar. ¿Por qué? Porque el plan tiene un resultado final, ¿no? Y ese resultado final es ganar, perder, es a lo mejor perder por menos puntos o es ganar muy bien, ganar por mate, es decir, es completamente evaluable ese plan. Pues la estrategia no es marketing, no es operación, no es producción, no es contabilidad, la estrategia no es RH tampoco. Digo, a veces ahora hay como una tendencia de repente pues a glorificar, y que está bien, ¿verdad? Pero bueno, no quisiera tampoco herir susceptibilidades, pero hay una tendencia a, pues, mover todo hacia la gente, alrededor de la gente, y que está bien, eso está bien, pero no es la estrategia. En sí no importa cuántos vendedores vais a comprar, digo, a contratar, ¿verdad? No importa cuánta gente vayas a contratar, en sí no tienes una buena estrategia como quiera, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, también, que no es estrategia, tampoco es el departamento de planeación estratégica, ¿verdad? Aunque parece raro, pues tampoco es, ¿verdad? Digo, te platico una historia de cuando, pues nosotros nos dedicamos a la IT, ¿no? Cuando empezamos este tema de empresarios de fe, nos dedicamos a la tecnología. Lo que hacíamos nosotros es implementaciones, grandes implementaciones en empresas enormes como Grupo Bimbo, como Entity Data Services, o esas son las consultoras con las que tratábamos con consultoras como Capgemini, Deloitte, Accenture y ese tipo de grandes empresas, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en donde, y de hecho lo digo a la entrada, ¿no? En la intro del podcast, donde el señor me tira del caballo, ¿no? Me tira el caballo, de alguna forma, bueno, porque después contaré también ese testimonio en otro capítulo, pero me tira del caballo y me dice, tienes que dedicarte ahora a empresarios de fe. Y de hecho, quita todos los tratos, todos los proyectos que teníamos en otras compañías, lo quita completamente y nos perfila a ser empresarios de fe. Es decir, a trabajar en el tema de la estrategia hacia los empresarios, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? O sea, ese era un tema para nosotros, ¿no?
para nosotros era cómo hacer una estrategia nueva, ¿no? Cómo lograr realmente de cero llevar pues a armar una empresa, un concepto y un servicio en donde pues de la noche a la mañana habíamos quedado sin nada por hacer, ahora tenemos que llegar y pues armar todo un proyecto, ¿no? Sí fue un poco difícil, pero una de las cosas eh, que nos ha servido muchísimo y fue el paso uno para todo este proyecto, es armar una especie de tour para ir a preguntarle a los empresarios de fe cuál era su principal problema, cuál era el reto más grande que tenían frente a sí, lo que no los dejaba dormir en las noches, y luego también preguntarles cómo lo resolverían. Y yo les platico, ese ha sido, lo he hecho ya 3 o 4 veces en mi carrera, una investigación para distintas cosas, ¿verdad? Esta vez era para iniciar un proyecto que el Señor nos había pedido. Lo que empezamos a ver es que los empresarios de fe empezaron a contestar cosas que tenían que ver con la estrategia del negocio. Es decir, ellos no se daban cuenta, obviamente, ¿no? Pero decían, oye, mi problema es tal, mi problema es falta de flujo, mi problema es la comunicación, mi problema es la falta de facturación, mi problema es la corrupción en el mercado, ¿no? Es decir, antes trabajamos para gobierno, antes trabajamos para giros negros y ahora pues hemos cortado todo esto porque hemos entregado la empresa al Señor, hemos consagrado la empresa al Señor, pero pues los ingresos que teníamos ya no los tenemos. Y entonces los colaboradores que tenemos los seguimos teniendo. Y entonces los costos básicamente que tiene esta empresa, pues los sigue teniendo, pero los ingresos ya no los tiene. Entonces dices tú, bueno, debe ser un problema de estrategia. Claro que no lo decíamos. Yo hacía la siguiente pregunta, ¿cómo lo resolverías? Que eso es muy importante. Esto creo yo que fue la pregunta que me enseñó más de todo y que me dejó ver, haz de cuenta, como que se me quitan la venda de los ojos y puedo ver claramente la industria de los empresarios de fe. Y una de las respuestas más, bueno, socorridas era, tengo que contratar una agencia de marketing, ¿no? O tengo que hablar con unos abogados, un despacho de abogados para que me arregle ciertas cosas, ¿no? O tengo que hablar con una empresa de recursos humanos que me ayude a hacer A, B y C, ¿no? Es decir, todo esto, pero no hablaban sobre la estrategia. Es decir, cómo es eh, fácil y a la vez súper difícil para nosotros los empresarios entender qué es la estrategia. Y nosotros los empresarios somos los responsables de la estrategia, pero no sabemos qué es. Entonces, ¿qué sí es la estrategia? Bueno, vámonos a los libros, ¿no? Hay un libro, un librazo, que se llama Lords of Strategy, ¿no? De Walter Keichel III. Y es un libro un poco denso, definitivo, pero habla sobre la historia de la estrategia y es fascinante. Dice Walter Keichel en su libro, ¿no? Que la estrategia es un framework, es decir, como una estructura por medio de la cual las compañías entienden, es decir, hay entendimiento, ¿eh? Por medio de la cual las compañías entienden lo que están haciendo y lo que quieren hacer, es decir, claridad, entendimiento y claridad. Es el constructo por medio del cual y alrededor del cual todos sus esfuerzos son organizados, es decir, ejecución. O sea, ya tenemos claridad, entendimiento y ejecución. Y lo repito, es un framework, una estructura por medio del cual las compañías entienden lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Es el constructo por medio del cual y alrededor del cual todos sus esfuerzos son organizados. ¿Se entiende lo que es la estrategia? No es nada más tener un plan y seguirlo, no es nada más tener un seguimiento y una disciplina, pero no tener un plan, ¿no? Eh, y al final, bueno, pues tú eres el responsable de la estrategia en tu empresa. ¿Cómo me doy cuenta de que no tengo una estrategia? Porque, bueno, oye, Mike, pues si es tener un plan y seguirlo,
Pues sí, yo tengo mi junta todos los lunes de operaciones, la típica, ¿verdad? Que dura 2, 3, 4 horas, dependiendo de el nivel de complejidad, también de intensidad del CEO, del presidente, ¿verdad? Y ahí pues vemos cómo nos está yendo, ¿verdad? Y en general tenemos un plan, nos dedicamos a esto y listo, ¿verdad? Ese es como la idea, que es como un plan general, un plan que a lo mejor está de alguna manera entendido por todo mundo y pues medio lo vamos siguiendo. Y las metas sí están muy claras. A lo mejor, ¿verdad? Que a veces que no, a veces que encuentro y no hay nada de eso. Pero bueno, a veces las metas están muy claras en donde tenemos que vender tanto este año. Y pues se cumple o no se cumple, ¿no? Más o menos. En general es así y creo que ese es en el mejor de los casos lo que suelo encontrarme en la mayoría o en su mayoría, ¿no? Ese es el mejor de los casos de la mayoría de los casos, ¿no? Mi experiencia, siempre encuentro pues 3 síntomas en general. Uno, me doy cuenta que no ha crecido arriba del 20% anual. ¿Qué? Todo el mundo diría, no, 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 no. El 20% es solamente para empresas que son gacelas, como dice Bert Harnish y algunos otros autores, o el 20% son para empresas pequeñas. Pues yo les digo que no. 20 años he estado trabajando en el tema de la consultoría, ¿no? Hemos trabajado, y le estábamos contando, mi cuenta se detuvo en 16 países, con cientos de líderes ahí en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en México, Latinoamérica, y hemos trabajado ahí bastante. Siempre cuando una empresa tiene una estrategia y lo está siguiendo, está creciendo arriba del 20%. Oye, ¿puede ser Fortune 500? Sí, sí puede ser Fortune 500. Hemos trabajado con empresas enormes, ¿no? Como les decía ahorita, Grupo Bimbo, todas sus filiales, empresas de billones de dólares. Oye, ¿puedes crecer al 20%? Sí puedes crecer al 20%. Y de hecho de eso se trata, toda la revolución de la estrategia, ¿no? A nivel mundial, pues esa es justo la idea. Algo como yo lo pongo siempre, ¿no? ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento en tu primer año de empresa? O sea, pues de cero fuiste a, pues, infinito, ¿verdad? Porque pues no había nada y ahora ya hay algo, ¿no? El crecimiento fue enorme, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto puedes crecer el próximo año? Si realmente tienes una buena planeación, el mínimo, yo te diría, si tienes una buena estrategia, es el 20%. Yo sé que muchos van a estar como que no es cierto, no sabes nada y tal, y bueno, ah, las estadísticas están también por ahí. 20% tampoco es fácil crecerlo, tampoco es fácil vivirlo. Es decir, en una empresa, cuando creces 20% y durante 5 años seguidos, es decir, que te doblas en 5 años, el 80% de las empresas desaparece, dice Bern Harnish. Es decir, cuando tú estás creciendo 20, 20, 20, 20, 20 durante 5 años seguidos, y ahí ya, es decir, ya te doblaste, ya creciste, literalmente lo que estás haciendo es abrir una empresa de cero. Por eso no todos quieren crecer 20% anual. O sea, no es el desirable, ¿no? Pero cuando estás abajo del 20%, siempre se enciende una alarma dentro de nosotros, así como consultores, diciendo probablemente no tienen una estrategia en general, ¿no? ¿Por qué hablo del crecimiento? Bueno, porque así como dice nuestro episodio número 1, en la entrevista con el padre empresario Ernesto María Caro, el crecimiento es muy importante. Es sumamente importante para el empresario de fe. Realmente, si tú, empresario de fe, no estás pensando en crecer o soportando ese crecimiento, arreglando toda la parte operativa y demás, no estás cumpliendo tu compromiso como empresario de fe, tu vocación como empresario de fe, porque al final el empresario de fe, su objetivo son las rentabilidades eternas. Es decir, ayudar a llevar al cielo a las almas. ¿A cuáles almas? Pues las que están dentro de su influencia, que son sus colaboradores, ¿no? Pero yo no puedo tener colaboradores si no soy el mejor en la industria, si no estoy creciendo en la industria, si no tengo el flujo efectivo necesario para poder generar esas rentabilidades eternas.
Es decir, no hace sentido que yo tenga un colaborador si yo no tengo facturación. Y yo no voy a tener ese colaborador de una manera segura, de la manera más sólida posible, si no soy el mejor en la industria, si no soy el que está creciendo más, si no logro realmente tener, vamos a hablar de éxito, si no logro tener éxito en mi empresa, entonces yo no puedo tener un colaborador al cual puedo yo de alguna forma ayudar a hacer ese puente entre el Señor y pues su alma. Entonces, por eso hablo sobre el tema del crecimiento. Bueno, número dos, de flujo efectivo también. Pero ¿cómo? Todo mundo puede tener problemas de flujo efectivo. Sí, 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 está bien, ¿no? Pero te das cuenta que las fallas operativas, obvio, también el tema quizá el tema de mercado también puede afectar, ¿no? Pero las fallas operativas y una falta de la estrategia que afecte a la parte financiera es también algo que te puede generar una falta de flujo, o todo realmente te puede generar una falta de estrategia, te puede generar una falta de flujo definitivo, ¿no? Número 3, no tiene tiempo para nada. Es decir, el CEO o el fundador no tiene tiempo para nada. Está siempre metido en la operación, desde que amanece hasta que anochece, porque es el factor de éxito, ¿no? Es la clave del éxito de todo lo que ocurre dentro de la empresa. Te cuento una historia, ¿no? Trabajamos con una empresa buenísima, una empresa que tiene que ver con restaurantes, con tema de amenidades, y el CEO llegaba a las 7 de la mañana y se iba, y yo lo veía 9, 10 de la noche. Realmente muy trabajador. Comía en 45 minutos y seguía trabajando. O sea, muy, muy, muy trabajador. Siempre estaba en modo emergencia. Siempre estaba apagando fuegos, como dicen, por todos lados, ¿no? Y él era el que le preguntaban absolutamente todo, ¿no? Y él era el que tenía realmente, bueno, vamos a decir, el seguimiento de la estrategia. Él era el que impulsaba todas las contrataciones. Él era el que, pues, hacía que todo se moviera dentro de su empresa, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que eso también denota una falta de estrategia. Como les decía, un plan y seguimiento. Bueno, el tema es el plan, es tener un plan en específico y luego darle un seguimiento tal que no tengas que darle un seguimiento en la práctica, que no tengas que operar absolutamente todo dentro de tu empresa, sino que realmente tu empresa empiece a ser una empresa, empiece a ser un equipo y empiece a responder a la estrategia y al plan que tú ya tenías, ¿no? Vamos a hacer un repaso de los tres síntomas. No ha crecido arriba del 20% anual, no tiene, no tiene una estrategia. O está fallando en la estrategia, ¿no? Segundo problema es, ¿tiene flujos de efectivo? No tiene estrategia, está fallando la estrategia, ¿no? Porque la estrategia siempre le pega al flujo efectivo. Número 3, no tiene tiempo para nada. Es decir, todo tu tiempo está metido en la operación, no en la estrategia. Es decir, en la táctica, no en la estrategia. ¿Qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer dentro de tu empresa? Tú eres el responsable de bajar esa estrategia de acuerdo a lo que Dios quiere. Tú eres el mediador entre Jesús y los colaboradores. En realidad es eso. Jesús es el dueño de la empresa. Entonces tú tienes que ser ese mediador. ¿Y cómo soy el mediador? Por medio de la estrategia. En sí es eso. Y nadie, si te fijas a la luz de esto que acabo de decir, nadie entonces es el dueño de la estrategia más que tú. No es el contador, no es el abogado, no es el director de marketing, no es el de finanzas. Haz tu estrategia. Si no la tienes, hazla hoy mismo. Asegúrate de poder darle un seguimiento con tus colaboradores periódicamente. Y asegúrate de escuchar muy bien. Pues ánimo, ánimo con tu estrategia. Estoy seguro que les va a ir muy bien. Seguramente, si tú intentas hacer una estrategia, el Señor te va a bendecir muchísimo porque, como te decía, la estrategia al final es ese bajar los planes de Dios para tu empresa, para tus colaboradores. Ánimo, nos vemos el próximo capítulo de mi podcast, Empresarios de Fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!
Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.